Esta es la historia de un humilde cuidador de animales, que fue menospreciado por salvar a un lobo que todos consideraban inútil, y de cómo ese animal aparentemente domesticado se convirtió en el guardián que Dios envió para proteger a toda una comunidad. El viento frío de la madrugada cortaba las mejillas de Gaspar Herrera mientras cojeaba por el sendero de grava que conocía de memoria. Había perdido la pierna izquierda, defendiendo la patria, en una guerra que ya pocos recordaban. Pero no había perdido su amor incondicional por los animales. Con su prótesis metálica que chirriaba a cada paso, y su bastón de madera tallado por sus propias manos, caminaba cada madrugada hasta el zoológico privado de don Ignacio Valdemar, el hombre más rico y despiadado de la región. Gaspar tenía 50 años y llevaba 10 cuidando de las fieras más peligrosas del lugar, tigres de Bengala, leones africanos, osos grizzly, y el orgullo máximo de la colección, Sombra, un magnífico lobo siberiano de pelaje negro, como la noche más cerrada. Para los visitantes, Gaspar era invisible, solo otro empleado cojo que limpiaba jaulas. Pero para los animales, era el único ser humano que los trataba con respeto y verdadero cariño. Don Ignacio Valdemar era un hombre corpulento y arrogante de 50 años, hijo de hacendados españoles, que había heredado no solo las tierras, sino también el desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Su fortuna se extendía por 5 estados, dueño de haciendas ganaderas, minas de plata y el único zoológico privado más grande de la región. Sus trajes siempre importados de Europa, sus botas de cuero de cocodrilo y su reloj de oro macizo proclamaban su riqueza a cada paso. Para él, cada animal era únicamente una inversión que debía generar ganancias constantes, no una criatura con alma, sentimientos o derecho a vivir con dignidad. Los empleados eran herramientas desechables, y los animales, productos que debían rendir beneficios o ser eliminados sin contemplación. Sombra había llegado al zoológico, siendo apenas un cachorro de 3 meses, traumatizado y herido, después de que cazadores mataran a toda su manada en los bosques siberianos. Durante 15 largos años, había sido el terror y la atracción principal del lugar. Enjaulado en un espacio apenas suficiente para dar 10 pasos, los visitantes pagaban extra por ver de cerca al lobo más feroz de la región. Gritaban y golpeaban los barrotes para provocar su rugido. Había conocido únicamente el frío metal, el cemento húmedo y la crueldad humana, hasta que Gaspar llegó a trabajar allí. Pero ahora, a los 20 años, Sombra era solo una sombra de lo que fue. Sus colmillos poderosos se habían gastado hasta quedar como muñones inofensivos. Su pelaje espeso había perdido el brillo salvaje que una vez aterrorizó a cientos de espectadores. Sus ojos amarillos se habían apagado como velas en el viento. Y lo más importante para el calculador don Ignacio, ya no rugía con la ferocidad que hacía temblar a los turistas y llenaba sus bolsillos de dinero. Sus articulaciones adoloridas apenas le permitían caminar, y pasaba la mayor parte del tiempo echado en un rincón de su jaula, ignorado por los visitantes, que ahora preferían las atracciones más espectaculares. «Gaspar», gritó don Ignacio aquella mañana de noviembre, su voz resonando por todo el zoológico. «Ese lobo viejo ya no sirve para nada. Los turistas se quejan de que parece más un perro grande que una fiera salvaje. No genera un peso y come como 5 perros». El cuidador bajó la cabeza, presintiendo lo que vendría. Conocía a Sombra desde que llegó siendo apenas un cachorro traumatizado. Lo había alimentado, curado sus heridas, y aunque mantenía el respeto hacia su naturaleza salvaje, había desarrollado un vínculo especial con el animal. «¿Qué piensa hacer con él, patrón?», preguntó Gaspar, con voz cautelosa. Don Ignacio sonrió con una crueldad que helaba la sangre, mientras encendía su cigarro habano, importado de Cuba. Sus ojos se entrecerraron como los de un depredador que ha encontrado presa fácil. «Lo que se hace con todos los animales inútiles que han dejado de producir. Llamaré mañana mismo al cazador profesional
para que lo sacrifique de un tiro limpio. Su piel todavía puede valer algo como alfombra de lujo para mi oficina, o quizás un abrigo elegante para mi esposa. Gaspar sintió que el mundo se desplomaba, como un castillo de naipes. Sus manos temblaron al sujetar más fuerte su bastón de madera. Sombra no era solo un animal para él. Durante una década había sido su compañero silencioso, el único ser que lo miraba sin lástima por su discapacidad, que no juzgaba su cojera ni su pasado militar. En las noches más frías, cuando Gaspar hacía guardia nocturna, Sombra se acercaba a los barrotes, y ambos compartían un entendimiento que trascendía las palabras. «Don Ignacio, si me permite, yo podría comprarlo». La carcajada del patrón fue tan estruendosa que espantó a los pájaros de los árboles cercanos y despertó a algunos felinos que dormían en las jaulas vecinas. ¿Comprarlo? Un inválido como tú, un veterano fracasado que apenas puede mantenerse en pie, quiere comprar un lobo. ¿Para qué? ¿Para que te devore la pierna que te queda? ¿O crees que va a cuidar de ti como un perro faldero? Los otros trabajadores que pasaban cerca se detuvieron para presenciar el espectáculo. Rodrigo, el jefe de mantenimiento que siempre había envidiado la relación de Gaspar con los animales, sonreía disimuladamente. «Siempre supe que el cojo estaba loco», murmuró a un compañero. «Ahora lo está confirmando frente a todos». Varios empleados jóvenes comenzaron a reírse, esperando ver la humillación completa del veterano de guerra, que, para muchos, era solo un estorbo sentimental en un negocio moderno. «Tengo mis ahorros, patrón», respondió Gaspar con la voz quebrada, pero firme. «He trabajado 10 años para usted, sin faltar ni un solo día. Puedo pagarlo». Don Ignacio estudió a Gaspar con ojos calculadores. Una idea maliciosa cruzó por su mente. «Está bien, Gaspar, lo venderé por 5,000 pesos. Es mucho más de lo que vale ese animal decrépito. Pero si insistes en tirarte el dinero». 5,000 pesos era todo lo que Gaspar había ahorrado en 2 años. El dinero que guardaba para una nueva prótesis, más moderna, que le permitiría caminar mejor. Pero mirando a Sombra en su jaula, con esos ojos amarillos, que parecían suplicar una segunda oportunidad, no dudó. «Acepto, patrón». Los murmullos y risas de los trabajadores no se hicieron esperar. «Gaspar se volvió loco», decían. «Un lobo viejo va a comerse al cojo y a su familia». Esa tarde, Gaspar llevó a Sombra a su pequeña casa en las afueras del pueblo. Su esposa Esperanza lo recibió con lágrimas en los ojos, no por miedo, sino por la ternura de ver a su esposo arriesgar todo por salvar una vida. ¿Y tú alguna vez has tomado una decisión que todos consideraron una locura, pero tu corazón te decía que era correcta? Si es así, escribe la palabra fe en los comentarios, para recordar que a veces debemos confiar en lo que sentimos, por encima de lo que otros piensan. Construyó un refugio espacioso en su patio trasero, con una cerca lo suficientemente alta para mantener a Sombra seguro, pero cómodo. El lobo, por primera vez en años, podía caminar libremente, aunque fuera en un espacio pequeño. Los primeros días fueron los más difíciles que Gaspar había enfrentado desde la guerra. Los vecinos se organizaron en grupos para quejarse ante las autoridades municipales. Algunos amenazaron con llamar a los bomberos y la policía. Otros incluso hablaban de tomar justicia por sus propias manos. «Es una locura y un peligro tener un lobo siberiano en pleno B residencial», gritaba doña Carmen, la vecina más ruidosa. «Ese animal va a comerse a nuestros hijos. Va a atacar a nuestras mascotas». El veterano, ese perdió la cabeza junto con la pierna. Las autoridades municipales visitaron la casa 3 veces en la primera semana, inspeccionando las instalaciones, revisando los permisos, buscando cualquier excusa legal para confiscar a Sombra. Pero Gaspar había hecho su tarea. Tenía todos los documentos en regla, las vacunas al día, y el refugio construido según las normas de seguridad más estrictas. Pero Gaspar mantuvo su decisión con una determinación que sorprendió incluso a su esposa, observando como Sombra, poco a poco, día tras día,
recuperaba algo de la dignidad perdida durante décadas de cautiverio. Por primera vez en 20 años, el lobo podía ver las estrellas, sentir la lluvia natural en su pelaje y escuchar los sonidos auténticos del mundo exterior, el canto de los pájaros, el viento en los árboles, el rumor lejano del río. Una noche lluviosa de diciembre, 3 semanas después de la llegada de Sombra, sucedió algo que cambiaría para siempre la percepción que el pueblo tenía sobre el lobo inútil y su cuidador, loco. Gaspar despertó a las 2 de la madrugada por los aullidos más desesperados y extraños que jamás había escuchado. No eran los rugidos agresivos que Sombra había aprendido en el zoológico para intimidar a los visitantes, sino algo completamente diferente. Aullidos de alarma, de urgencia, de advertencia primitiva, que parecían surgir desde lo más profundo de sus instintos ancestrales. Sombra corría en círculos dentro de su refugio, con un comportamiento que Gaspar nunca había presenciado. El lobo miraba constantemente hacia las montañas distantes y después hacia la casa donde dormían Gaspar y Esperanza, como si tratara de comunicar un mensaje vital, con una urgencia que trascendía las barreras del lenguaje. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad sobrenatural en la oscuridad, y su pelaje se había erizado completamente, como si pudiera sentir fuerzas invisibles aproximándose. Minutos después, como confirmando la profecía silenciosa de Sombra, la tierra comenzó a temblar, con una fuerza que ningún habitante del pueblo recordaba haber experimentado. Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió violentamente toda la región durante interminables 40 segundos, que parecieron una eternidad. Las montañas rugieron, las ventanas se hicieron añicos, y varias casas del centro del pueblo sufrieron daños estructurales graves. Gracias únicamente a la advertencia sobrenatural de Sombra, Gaspar y Esperanza pudieron salir de su casa apenas 30 segundos antes de que varias vigas del techo se desplomaran exactamente donde habían estado durmiendo, aplastando su cama matrimonial y la cómoda antigua que habían heredado de los padres de ella. Cuando el pueblo evaluó los daños, se dieron cuenta de algo increíble. La casa de Gaspar había sido la única donde sus habitantes habían salido antes del temblor. Todas las demás familias fueron sorprendidas en sus camas. ¿Cómo supiste que venía el terremoto?, preguntó el alcalde. Fue Sombra, respondió Gaspar. Él nos avisó. La noticia corrió como pólvora. El lobo que todos consideraban inútil había salvado vidas. Pero esto era solo el comienzo. 2 meses después, durante una madrugada lluviosa, Sombra volvió a aullar con desesperación. Esta vez señalaba hacia el bosque cercano al pueblo. Gaspar, ahora alerta a las advertencias del lobo, despertó Esperanza y salieron a investigar. En la distancia, vieron un resplandor naranja. El bosque se estaba incendiando, y el viento soplaba directamente hacia el pueblo. Gaspar corrió a tocar las campanas de la iglesia, despertando a todos los habitantes. En 3 horas, el pueblo entero trabajó para crear cortafuegos y evacuar a los niños y ancianos. El incendio llegó hasta el borde del pueblo, pero las medidas preventivas habían funcionado. Ni una sola casa se perdió, ni una sola vida se cobró el fuego. Otra vez fue el lobo, murmuraba la gente con asombro y respeto. Si esta historia te está emocionando y crees que los milagros pueden llegar de donde menos esperamos, dale me gusta ahora mismo y suscríbete para más historias que tocan el corazón. El tercer incidente ocurrió en primavera. Una banda de ladrones había estado asaltando pueblos cercanos y se dirigían hacia el hogar de Gaspar. Sombra detectó su presencia a varios kilómetros de distancia. Sus aullidos esa noche tenían un tono diferente, más grave, más amenazante. Gaspar entendió el mensaje y alertó al comisario. Cuando los bandidos llegaron al pueblo, se encontraron con una emboscada perfectamente preparada. Fueron capturados sin disparar un solo tiro. Para entonces, la fama de Sombra había llegado a oídos
de las autoridades estatales, un general del ejército, visitó el pueblo para conocer al lobo prodigioso y a su cuidador. Señor Herrera, le dijo el militar, este animal tiene capacidades que podrían ser invaluables para la protección civil. ¿Estaría dispuesto a trabajar con nosotros como especialista en detección de desastres naturales? Gaspar miró a Sombra, que descansaba tranquilamente bajo la sombra de un árbol. El lobo que don Ignacio había querido convertir en alfombra ahora era considerado un tesoro nacional. La oferta incluía una casa más grande, un laboratorio para estudiar las habilidades de Sombra, y un salario que multiplicaba por 10 lo que ganaba en el zoológico. Cuando don Ignacio se enteró de la noticia, apareció en la casa de Gaspar, con una sonrisa forzada, y 2 guardaespaldas. Gaspar, mi buen amigo, dijo con una falsedad que engañaba a nadie. He venido a felicitarte por tu suerte, y también a hacerte una oferta generosa. El veterano lo miró, sin inmutarse. Quiero comprarte de vuelta el lobo. Te pagaré 10 veces lo que me pagaste. 50,000 pesos. Es una fortuna. Gaspar acarició la cabeza de Sombra, que había venido a sentarse junto a él, a don Ignacio. Ese lobo no está en venta. Él ya no es una propiedad. Es mi compañero en 100,000, insistió don Ignacio, desesperado. Es mi oferta final. No hay cantidad de dinero que pueda comprar la lealtad. Don Ignacio, usted vio en Sombra solo una inversión fallida. Yo vi a un amigo que necesitaba una segunda oportunidad. La cara del patrón se deformó por la ira. Escúchame bien, inválido, yo te di trabajo por lástima. Sin mí, no eres nada. Sombra gruñó suavemente, poniéndose en pie. No era agresivo, pero su presencia imponía respeto. Don Ignacio retrocedió instintivamente. Se equivoca, don Ignacio, respondió Gaspar con calma. Usted me pagaba por mi trabajo, pero mi valor como persona nunca dependió de su opinión. 5 años después, Gaspar dirigía el Centro Nacional de Prevención de Desastres, con Sombra como su compañero inseparable. Juntos habían salvado cientos de vidas, predecido terremotos, incendios, deslaves e incluso ataques criminales. El zoológico de don Ignacio había quebrado después de varios escándalos por maltrato animal. El hombre que una vez se creyó dueño de vidas ajenas, ahora trabajaba como vigilante nocturno en un almacén. Una noche, mientras hacía sus rondas, se encontró cara a cara con 3 ladrones. Estaba solo, sin ayuda, a punto de convertirse en víctima de su propia arrogancia pasada. Fue entonces cuando apareció Sombra, acompañado de Gaspar. El lobo, ahora con medallas honoríficas, colgando de su collar, había detectado la actividad criminal. Buenas noches, don Ignacio, saludó Gaspar cortésmente, mientras los ladrones huían aterrorizados por la presencia del lobo. El expatrón lo miró con ojos húmedos. ¿Por qué me ayudas, después de todo? Gaspar sonrió mientras acariciaba a Sombra. Porque Sombra me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso usted. Esa madrugada, mientras acompañaba a don Ignacio a su casa para asegurarse de que llegara bien, Gaspar reflexionó sobre los misterios de la vida. Un lobo que todos consideraron terminado se había convertido en un salvador. Un hombre desahuciado por la sociedad había encontrado su verdadero propósito y recordó las palabras que su abuelo le había dicho: Anijo, cuando el mundo te diga que algo ya no sirve, pregúntale a tu corazón. A veces lo que otros descartan es exactamente lo que Dios estaba guardando para ti. Nunca olvides esta enseñanza. Lo que el mundo considera acabado, perdido o inútil, en las manos correctas, puede convertirse en un instrumento de salvación. Sombra no era solo un lobo viejo, era un guardián enviado por la providencia para proteger a quienes supieron verlo con ojos de compasión. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar que los milagros a veces vienen en el paquete más inesperado. Y recuerda, aun cuando todos te digan
que abandones algo en lo que crees, tal vez sea precisamente el momento de protegerlo con más fuerza.